Ok, yo soy Marily Flores Flores y voy a hablar sobre hibridación cultural el día de hoy. Pues la hibridación cultural es cuando dos culturas distintas la una de la otra interactúan entre sí, intercambiando sus costumbres, por ejemplo, de comida. Em, Esto termina generando un cambio total en su cultura, ya que la vestimenta, por ejemplo, no es la misma aquí que en India y no lo era hace 1000 años. Un ejemplo muy claro está en el maquillaje, por ejemplo, el cual, por ejemplo, los egipcios usaban un tipo de maquillaje muy específico y cuando llegan los romanos hasta Egipto, estas costumbres fueron adquiridas totalmente por Roma. En sí esto es una apoderación de una cultura sobre otra, pero también generó una hibridación, ya que ahora los romanos tenían la costumbre de utilizar estos productos para sí mismos, algo que no había antes de la conquista o antes de llegar a Egipto siquiera. Del mismo modo, nosotros podemos encontrar la hibridación cultural en todo el mundo y en todas formas. ¿Pero por qué se produce? Pues como dije, cuando dos culturas distintas interactúan, suelen tomar algunos aspectos los unos de los otros. Normalmente es por atractivo visual o por que llaman la atención al ser distintos. Em, por ejemplo, el uso de joyas es algo que no se usaba en todos los países o en algunos se usaba de distinta forma, como en algunos lugares se usaban piel para lucirse, en otros se usaban joyas, como aquí en México que se usaba mucho el jade como una joya lujosa o para resaltar la belleza de una persona. Cuando llegan los españoles aquí a México y ven esto, empiezan a tomar el jade también para verse bien, porque llama mucho la atención, aunque no solo se da en maquillajes o en cosas para la vista. También, por ejemplo, la comida. Las costumbres culinarias son una de las cosas que más se pasan. Por ejemplo, cuando los españoles llegaron aquí a México, reitero, ellos probaron la comida mexicana y les gustó, por lo que a sus esclavos de las culturas siguieron pidiéndoles que hicieran estas cocinas. Obviamente esto es muy distinto también por la biodiversidad del país, porque por ejemplo aquí no había cerdos antes de los españoles, por lo que no se comía cerdo, o lógicamente. Pero a la llegada, a los mexicanos les gustó la comida de allá también, por lo que se generó una mezcla. En el caso del cerdo, nosotros vemos cómo se empieza a consumir el cerdo aquí en México y al mismo tiempo el maíz allá en España. Y esto es muy interesante porque a partir de esto se genera la verdadera hibridación, que es la combinación de unas culturas, ¿no? Porque el cerdo, algo de otra cultura, llega a México y nosotros lo transformamos con nuestros métodos en un platillo, generando un nuevo platillo, algo que no existiría si las dos culturas no se hubieran mezclado y al mismo tiempo que es nuevo para ambas culturas. Y de hecho solo se lo queda a México porque la mayoría de la gastronomía que se considera mexicana, aunque viene de productos españoles, sigue siendo mexicana, al igual que el maíz. El maíz allá tiene otros usos que aquí no se le da. Ahora, ¿cómo afecta la tecnología directamente a esto? Pues de hecho lo maneja de una forma totalmente distinta. Hoy vemos que países tercermundistas tienen una cultura muy similar, por ejemplo, a Estados Unidos. Aquí en México se ve mucho, como por ejemplo la música que se oye allá también se escucha aquí, aunque esté en totalmente otro idioma. El K-pop es un ejemplo muy, muy grande, que es pop coreano. Y este se transmite a lo largo del mundo gracias a las redes, a las TICs, ya que una persona que le guste esto en Japón puede interactuar con una persona que no conoce este tema en México y como son culturas totalmente distintas, llama mucho la atención y es un atractivo para ambos. Así se da una hibridación cultural y así es como las tecnologías de hoy en día generan una mayor hibridación cultural en el mundo. Gracias.